teníamos nuestras opiniones, nuestras doctrinas revolucionarias, pero no eran que estuvieran aconsejando a nadie que hiciera la cosa, porque la revolución tiene que hacer la gente, la revolución no se puede exportar. Esto que estás viendo es un informe de la CIA fechado el 9 de agosto de 1963, y aunque a simple vista pueda parecer propaganda de la Guerra Fría, no lo es. Esto era información interna destinada a políticos, militares y agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre la actividad subversiva de Cuba sobre Latinoamérica. Lo más importante de la primera parte del informe es el hecho de que Castro, en su discurso del 26 de julio de 1963, dijera que Cuba no exportaba la revolución. Siempre se escudó en que no se habían enviado soldados cubanos a luchar en otros países, pero esto en realidad era por el contexto de la Guerra Fría. Si Cuba realizaba acciones armadas abiertamente, Estados Unidos y países latinoamericanos, con armamento y número claramente superior, tendrían razones más que suficientes para responder aplastantemente. Así que desde un principio se empleó redes de subversión en toda Latinoamérica, basada en 3 frentes: propaganda, creación de organizaciones o redes procomunistas y la formación de líderes y paramilitares. Los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo. La propaganda fue el instrumento más constante y menos riesgoso de la política castrista hacia América Latina. Usando emisoras de radio desde Cuba como Radio Habana y desde otros países, publicaciones oficiales y semioficiales y materiales distribuidos por embajadas y organizaciones afines, exageraban la magnitud de pequeños grupos insurgentes y las acciones que realizaban. Presentaban levantamientos aislados como parte de un levantamiento popular, manteniendo la moral de los simpatizantes al régimen en otros países. En Guatemala, pequeños focos guerrilleros que operaban de manera intermitente encontraron en la difusión mediática cubana uno de sus principales activos, no tanto por su capacidad militar, sino por su habilidad para influir en la percepción pública y generar sensación de avances revolucionarios. Y en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional dependían en gran medida de Radio Habana para darse a conocer. Esta propaganda se enfatizó mayoritariamente en países estratégicos por sus conexiones fronterizas o su simpatía al movimiento, no influyendo en países donde no existía una base política afín al bloque socialista como Haití. Recordemos que mientras se promovía abiertamente estas ideas, la dictadura cubana insistía en que no intervenía en asuntos internos de otros países. El agente se refiere a la creación de organizaciones, congresos y redes como uno de los más desastrosos de los intentos de influenciar en la política de otros países por parte de Castro. Desde la instauración de la Revolución Cubana fueron surgiendo organizaciones de fachada comunistas y socialistas, grupos de solidaridad con Cuba, asociaciones culturales, sociedades de amistad, comités juveniles y sindicales. Aunque en ese momento no fueron de utilidad para la expansión de las ideas de izquierda, tiempo después haría posible el surgimiento de figuras de izquierda que en la actualidad o historia reciente gobernaron países, ciudades o provincias a lo largo y ancho de Latinoamérica. Asimismo, a partir de estas redes se crearon congresos y encuentros internacionales convocados bajo temas amplios como paz, sindicalismo, antiimperialismo, utilizados para identificar simpatizantes y como centros de reclutamiento. El punto más importante fue la instrumentalización de las embajadas, especialmente en Montevideo, Caracas y Ciudad de México, que se usaron como centros de enlace y como vía para suministrar recursos a guerrillas locales y facilitar viajes a Cuba. Un ejemplo revelador fue el uso de un vuelo especial de la aerolínea cubana, oficialmente destinado para trasladar al nuevo embajador cubano a Brasil, pero que en realidad también sirvió para repatriar a 24 sudamericanos que habían estado en Cuba durante el 1 de mayo, entre ellos 3 venezolanos implicados en la toma del buque SS Anzoátegui, lo que evidenció el uso encubierto de canales diplomáticos y civiles para sostener la red subversiva. Estas demostraciones nuestras son parte de la lucha, no solo por la defensa de nuestra propia integridad, sino por la defensa de la integridad de Granada, de Nicaragua, de la soberanía de los países del Caribe y de América Central. Aunque Cuba no quería verse involucrada directamente en combates, la estrategia central consistió en entrenar a líderes y guerrilleros latinoamericanos en la isla, quienes después de recibir formación militar regresaban a sus países con recursos y apoyos suministrados por La Habana y Moscú y creaban sus propios movimientos revolucionarios.
Entre 1000 y 1500 latinoamericanos recibieron entrenamiento en Cuba en el 63 y muchos transitaban por rutas indirectas en Europa antes de poner en práctica lo aprendido y reclutar nuevos militantes. Durante fechas emblemáticas como el 26 de julio o el 1 de mayo, más de 300 visitantes viajaron a Cuba para participar en las celebraciones, quedarse varios meses y recibir instrucciones tanto ideológicas como prácticas en guerrilla y subversión. Los programas de formación, que duraban entre unas semanas hasta 6 meses, incluían todo tipo de entrenamiento en guerra de guerrillas junto con fuertes dosis de adoctrinamiento político. Según informes de algunos participantes, muchos llegaban con la expectativa de recibir educación útil, pero terminaban inmersos en entrenamiento ideológico y paramilitar. Además, algunos de estos grupos recibían indicaciones precisas sobre cómo actuar al regresar a sus países y con quién relacionarse. Por ejemplo, el Che Guevara solicitó un informe detallado sobre Colombia, que abarcaba desde la situación política y social hasta la actividad de las bandas guerrilleras locales, con el fin de diseñar planes a futuro. Informes similares provenían de otros países latinoamericanos. Cuba también brindaba apoyo financiero a varios grupos en la región, aunque no había evidencia de que suministrara equipo militar directamente. En la mayoría de los casos, el armamento se obtenía por vías ilícitas o se capturaba durante ataques a fuerzas militares o policiales. Así que Cuba sí intentó exportar su revolución, no como mito ni exageración, sino como política de Estado, usando propaganda, entrenamiento y redes políticas en toda América Latina. La propaganda fue el eje central. Radios, congresos, publicaciones y diplomacia ideológica. Era más barata, más constante y más efectiva que la guerra abierta. El apoyo directo a guerrillas existió, pero fue limitado en dinero y selectivo. No fue una invasión continental, sino una apuesta por focos estratégicos. El entrenamiento de cuadros y líderes fue clave. Cuba invirtió más en personas y redes que en armas o grandes sumas de efectivo. En términos reales, Cuba gastó mucho para lo pequeña que era su economía, pero nunca tuvo recursos ilimitados, dependió en gran parte del apoyo soviético. El resultado final fue más influencia política que victorias militares. En resumen, no fue solo propaganda, ni fue una revolución continental, fue un intento sostenido, ideológico y estratégico de influir en la región, con éxitos limitados y costos enormes. En los próximos videos continuaré con un desglose por país de la efectividad subversiva en toda Latinoamérica, porque en un solo video es muy difícil mostrar la infiltración que tiene Cuba en todo el continente. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más contenido histórico y político. Hasta la próxima.